Продолжим изучение послания к евреям, который задает 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 됩니다. 32 ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La palabra adoración, como hemos señalado estos últimos encuentros aquí en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, está de moda, y como está de moda, parece que no incomoda, pero también incomoda el hecho que se usa muy mal su contenido para aplicarlo a cosas que no es correcto, y eso lo estamos tratando de dilucidar con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor, una vez más. Gracias, Esteban, y principalmente poder ver que nunca podemos perder el placer de adorar a Dios. Eso es lo que estábamos hablando un poco el programa pasado, que habíamos comenzado con esto de las etimologías de las palabras hebreas, griegas, y habíamos comenzado, y me gusta recapitular un poquito, con el Salmo 122, que el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y cuál era el propósito? Dice, para alabar el nombre de Jehová. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar justamente con esta palabra adoración, alabanza, ¿qué es exactamente? Y bueno, la primera palabra que nosotros tenemos en el hebreo es la palabra shahaj, que es adorar, postrarse, inclinarse, y primero no tenía una connotación religiosa, era simplemente inclinarse, reconocimiento a una persona. Aparece 170 veces en el Antiguo Testamento. Realmente la primera vez que aparece es en Génesis 18, verso 2, cuando vemos la promesa del nacimiento de Isaac, donde Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le anunciaron que Sara tendría un hijo. Allí no tiene una connotación hacia Dios, sino un reconocimiento, alegría, de gratitud, digamos, por estos 3 mensajeros. Claro, no era un término religioso, litúrgico. No lo era. Después va a tomar, inclusive hasta en el tiempo que nosotros podemos ver de los jueces, porque el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad o sumisión de alguna persona, por lo general se hacía por gratitud. Nosotros vemos en el caso de Ruth, cuando reconoce las actitudes y resalta las cualidades de vos, dice, tú eres tan amable, y se inclinó, dice allí. También David se inclinó ante Saúl, y a veces vemos nosotros que lo hicieron, pero después va tomando una connotación muy, pero muy fuerte, de que ya no querían inclinarse al hombre, sino inclinarse a Dios, reconocer a Dios. En Génesis, inclusive podemos ver en Génesis 37, que José vio en un sueño que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante su gavilla, allí en Génesis 37, verso 7. En Jeremías 7, el profeta dice, vengan a la casa de Jehová para adorar, y aquí ya comienza a tener connotación. Los profetas fueron los que le dieron más fuerza al concepto de la adoración. Entonces, esto decíamos en el programa pasado, esto no va a pasar en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos en Hechos 10, 25 y 26, cuando dice que salió Cornelio a recibir a Pedro y postrándose a sus pies, adoró. En realidad el contexto indica, intentó adorarle, porque dice que más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto no va a pasar en el Nuevo Testamento, van a tener mucho cuidado, inclusive, de la adoración a los ángeles, porque los ángeles no se dejan adorar. Bueno, esta es la palabra que más aparece en el Antiguo Testamento, el shahaj. Pero también aparece la palabra halal. Halal. Y de ahí viene la palabra aleluya. Sí. Aleluya, halal. Esta palabra aparece 160 veces también, juntamente con shahaj, que es
también adoración, alabar. Ahora, esta palabra aparece por primera vez en Génesis 12:15, en donde se indica que debido a la gran belleza de Sara, los príncipes de Faraón dice que la alabaron. En realidad la traducción que nosotros vamos a tener hoy es la ponderaron. Dijeron, es muy bella, muy bonita. Aunque halal se usa a menudo solo para indicar a veces en el Antiguo Testamento, al principio, la alabanza de personas, incluyendo al rey, como hizo Atalía, o la belleza de Absalón, como dice 2 Samuel 14, el término más adelante va a tomar la connotación de alabar a Dios. Y solamente a Dios. Y siempre los términos después se van a radicar a Dios. Tanto Yahaj como halal. De hecho, en los Salmos 148 y en el Salmo 150, 148, 149 y 150, se invita o se ordena a todo ser viviente, todas las cosas creadas, inclusive incluyendo el sol, la luna, se le llama y se le invita a adorar a Dios. O sea que ya vemos que esto es especialmente para adorar a Dios. Entonces esta palabra halal, que proviene de ahí la palabra aleluya, es una expresión hebrea que siempre indica alabanza a Dios. Y se va a estar desarrollando en el Antiguo Testamento y después se va a traducir en el Nuevo Testamento como proscuneo o aineo también. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero hay una pequeña palabra, no aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, que es Shaddai. Inclusive hemos escuchado esta palabra, sí. El Shaddai o el Shaddai. Bueno, hay que tener cuidado porque Shaddai es la expresión de gratitud o alabanza por lo que Dios hizo, hace y hará. Es muy parecida a la palabra Yahak, pero es más reconocer lo que Él está haciendo. Yahak es más decir lo que Él es en esencia, sus atributos. Uno dice, Él es santo, Él es puro, Él es omnipresente, omnisciente. Yo estoy como adorando ahí, ese es el concepto. Ahora, cuando yo digo, doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, entonces esto es un poco más alabanza. Es muy pequeña la diferencia y las palabras se cruzan entre adoración y alabanza. La diferencia sería que adoración engloba inclusive la alabanza, porque es reconocer no solo lo que hace, sino lo que es, aunque no haga. Y esto es muy importante, aunque no haga. En el Nuevo Testamento, en cambio, tenemos algunas cosas muy particulares, muy importantes, porque tenemos que ver, tenemos tiempo todavía antes de la pausa, ¿verdad, Esteban? Entonces seguimos. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra eusebeia. Esta palabra eusebeia, compuesto con una preposición que es eu, que quiere decir bueno, quiere decir algo bueno, algo bien hecho. De ahí la palabra que nosotros tenemos siempre como eucaristía, tenemos eufemismo, evangelizoma, todas las palabras griegas que comienzan con eu, por lo general es algo bueno. De ahí que nosotros escuchamos en español eutanasia, claro. Porque thanatos es muerte y eu es bueno, aunque no creemos que sea buena muerte, pero así lo dicen ellos. Bueno, eusebeia, esto es adoración piadosa, es lo que me pide Dios que yo esté añadiendo. Es muy particular esta palabra, porque Pedro, el apóstol Pedro me dice que yo a vuestra fe tengo que añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y ahora viene la palabra, y a la paciencia piedad. Esta palabra piedad es una buena adoración. Ahora se me está exigiendo a mí, es lo que yo tengo que colocar. Pero seguimos después de la pausa entonces. Aquí en la jungla semántica, y el término es adoración, y ¿qué es adorar correctamente según indica la palabra de Dios? Ya venimos. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Palabras que pueden significar muchas cosas
si las usamos bien, correctamente, o pueden causar muchos dolores de cabeza si les damos el uso incorrecto. Eso pasa con el término adoración, tal vez en nuestra jerga del día de hoy. Con el profesor Héctor Leites estamos mirando y saltamos del Antiguo Testamento ahora para el Nuevo Testamento. Exactamente, ahora estamos con las palabras griegas, ya vimos las palabras hebreas, shahag, halal, y también la palabra yadá, el yadag, estas 3 palabras hebreas. Pero hablando en el Nuevo Testamento, aparecen algunos verbos, algunos nombres, y esta palabra eusebeia, que es adorar bien, es interesante. Todos tienen su connotación diferente, pero esta es interesante porque es lo que me pide Dios que yo esté añadiendo. Allí en Pedro, cuando dice que Él hizo su parte, dándonos grandes y preciosas promesas por la cual nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación, esa es la parte que Dios ha hecho, en 1 de Pedro 1, 3 y 4. Pero en 1 de Pedro 1, 5 al 7 me dice vosotros también. Entonces, ¿cómo podemos entender este vosotros también? Bueno, también es la conjunción consecutiva. Quiere decir, igual que como Él hizo, ahora yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Añadir esta eusebeia. Es una vida piadosa, por eso muchas veces eusebeia se va a traducir como piedad. Pero es un estilo de vida adorando a Dios. En todo ámbito de la vida, donde yo esté, tengo que adorar a Dios. No necesariamente tengo que estar adentro del ómnibus, en el pasillo con mis manos en alto. Claro. Puedo estar sentado con los ojos cerrados adorando a mi Dios. Pero es una vida de adoración. Adorar bien, bien, sebeio, que es adorar. Por eso ahora la segunda palabra es proskuneo. Es una de las palabras que más se va a utilizar. Es adoración con obediencia. Ajá. Y esto nos llama la atención, este proskuneo, en la etimología viene de pros, que es hacia, y cuneo, que es besar, adorar, abrazar y reconocer. El proskuneo era hacer la reverencia, pero con una obediencia muy especial. Ahora, me llama la atención, Esteban, que tenemos varias palabras. De hecho, tenemos 8 palabras para adorar en el Nuevo Testamento, y a veces nos preguntamos en un culto, ¿verdad? En una reunión, ¿cuál estoy usando? Bueno, de hecho, casi podemos hablar es un conjunto de las 8 cuando estoy abriendo mi corazón y adorando a Dios. Por eso yo decía en el programa pasado que se logró entender muy bien, porque han llamado los oyentes, de que no podemos hacer un curso para poder adorar a Dios. Sí. Aún podemos mostrar qué dice la Biblia, qué pide el Señor Jesucristo. Aún nos pide que adoremos en espíritu y en verdad. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es eso? ¿De verdad o en espíritu? Como anecdótico, una vez estaba preparando un estudio sobre la adoración, que estaba mostrando más bien lo que dice la Biblia de la oración. Y cuando estoy en casa preparando el estudio, paso raya en el estudio, lo termino así abruptamente y me pongo a orar y adorar a Dios. Y así lo dejé el estudio. Cuando lo voy a dar, lo estaba dando y dije, hermanos, a partir de este momento cortamos el estudio. Nadie entendía nada. Decía, ¿qué pasó? Falta la terminación. Y cuando yo dije, terminamos acá el estudio porque realmente hasta aquí yo hice el estudio. Si realmente queremos saber qué es adorar, tenemos que ir a la adoración. Entonces cerramos nuestras Biblias, nos pusimos a orar y adoramos a Dios y tuvimos un buen momento de adoración. Y no se puede escribir en papel lo que uno puede sentir y lo que uno puede vivir cuando está adorando a Dios. Es algo muy, pero muy particular. Por eso estas palabras solo describen algunas características. Es adoración piadosa, adoración durante todo el día. Ahora, proskuneo es adoración con obediencia. Y nos llama la atención porque yo puedo levantar mi brazo, mis manos en la iglesia, pero no estoy obedeciendo. Solo estoy siguiendo un poco el ritmo del culto, todos lo están haciendo y yo no quiero quedar como que no soy espiritual y entonces lo hago también. Pero eso no es lo que Dios está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Así que de esa manera yo puedo estar adorando a Dios cuando obedezco en alguna tarea que me toca fuera del contexto de la liturgia de la iglesia. Exactamente, es una adoración con obediencia. No podría estar adorando cuando estoy
mintiendo, robando, estafando o defraudando o X cosa, ¿verdad? No sería una buena adoración. Primero el Señor me pide que antes de presentar mi adoración pueda arreglar la cuenta con Él. Hay una comunicación rota allí. Por más que yo quiera adorar, eso va a quedar truncado allí. Habla de una buena adoración con obediencia. Proscuneo. Y vuelvo a repetir, es una de las que más se utiliza en la Biblia, que es casi la traducción de cuando en el Salmo 103 me dice cómo adorar y por qué adorar. Fíjate que en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová. Ajá. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. Todo mi ser. Aquí está hablando de que no se trata solamente de emociones. Algo integral está hablando, ¿no? Exactamente, está hablando de algo todo implícito. Mi ser es cuerpo, alma y espíritu. Yo no pude haber hecho algunas bandideadas o alguna cosita por allí y después mis emociones se quiebran porque estoy viendo que otro está orando y adorando y yo me pongo a adorar también. Por eso el Salmo 103 es muy fuerte porque si bien no es completo, me dice cómo adorar y por qué. Me dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es cómo adorar. Ahora, ¿por qué adorar? En el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, por el perdón, el que sana tus dolencias, por lo que Dios nos da como sanidad, salud, el que rescata del hoyo tu vida, o sea, por la redención, el que te corona de favores y misericordia, por la gran misericordia, Ajá. el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, o sea, por la renovación que nos da cada día. Uh-huh. Jehová es el que hace justicia, o sea, por su gran justicia. Y aquí indica todo el ser, todo mi ser. Aquí indica la adoración porque estoy con vida, porque Él me salvó, porque me rescató, porque me da misericordia, porque me renueva, porque es justo, o sea que realmente está todo mi ser entregado a Él. Por eso cuando nosotros hablamos de adoración, es un tema muy profundo y Él está buscando, lo dice Juan capítulo 4, allí en Juan capítulo 4, 23, cuando Jesús habló con la samaritana, que venían adorando un pozo de mucho tiempo, Sí, pero ahora sí. dice, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, querido amigo, nosotros queremos mostrar un poco estas palabras, eusebeia, proscuneo. Hay más palabras, Esteban, pero vamos a tener que hacer otro buen programa con eulogía, epainos, sunistemi, umneo, que de ahí viene la palabra himno, ahí viene la palabra himno, y psaló, que ahí viene la palabra salmos. Entonces, pero vamos a dejar el enganche para otro programa y que nuestro buen oyente pueda, tal vez después de escuchar Transmundial, ponerse a adorar a Dios en un buen momento para disfrutar y, como decíamos al principio, que no perdamos nunca el placer de adorar a Dios y no estar adorando la adoración. Que Dios le bendiga, amigo. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.